electoral de la red Unitel. Hoy presentaremos nuevos datos de la encuesta de intención de voto que divulgamos la semana pasada. Esta información nos permitirá conocer cómo podrá variar el escenario electoral antes de los comicios del 18 de octubre. Cuando faltan 35 días para la votación, veremos que las perspectivas están abiertas. Tendremos a representantes de los 4 primeros frentes políticos en carrera, quienes debatirán respecto a nuevos datos de nuestra encuesta. Esta noche también nos acompañarán analistas que darán a conocer sus puntos de vista sobre la ausencia de Evo Morales como candidato después de 30 años de su participación en procesos electorales. Antes de empezar, recordemos los resultados de la encuesta nacional de intención de voto presentados el domingo 6 de septiembre. Primer lugar en la intención de voto a nivel nacional para Luis Arce Catacora, tiene el 26.2% de la intención de voto. El segundo lugar lo tiene Carlos Mesa con el 17.1% de la intención de voto. Tercer lugar para Yanine Áñez, que tiene el 10.4% de intención de voto. Y el cuarto lugar lo tiene Luis Fernando Camacho con el 6.9%. Creo yo que el único que puede respirar más o menos tranquilo porque consolida su primer lugar es Luis Arce. Yo creo que el que debería preocuparse es el candidato al MAS. Si no gana en primera vuelta, en la segunda vuelta va a perder. Yanine de presidenta es quien está de alguna manera en la sensación de la gente generando esta situación. Verlo a Carlos Mesa salir día por medio por 3 minutos en Twitter y cree que ya hizo campaña. Yo no la desahuciaría así a la señora Áñez, tampoco desahuciaría a Luis Fernando Camacho, porque me parece que las cartas, Susana, hay mucho bolsón de voto disponible. A ver, el movimiento al socialismo gana en 6 departamentos. Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa se lleva la victoria solamente en Chuquisaca. Juntos tendría la victoria en un departamento también, que sería el Beni. Y Creemos se llevaría la victoria en Santa Cruz. Con 20 renuncias, con todo lo voluble que es Carlos Mesa, con todo lo que no te da confianza, ¿sabes qué? Van a tener que buscarlo a pesar de los otros no llegan. Más bien me da la impresión de que estamos ya hablando de una segunda vuelta. Y a continuación les vamos a presentar a quienes nos acompañarán durante el programa como panelistas en esta primera parte del programa. Iván Arias, sociólogo, periodista y analista político, experto en gestión pública, actual ministro de Obras Públicas. Ricardo Paz, estudió sociología, ha ocupado cargos públicos y actualmente es coordinador de Comunidad Ciudadana. Sebastián Michel, abogado, diplomático y político, ejerce como vocero comunicacional del Movimiento al Socialismo. Rolando Aróstegui, abogado, ocupó cargos públicos y forma parte de la agrupación Creemos. Después de 6 meses de pandemia y cuando faltan 35 días para los comicios, ¿qué porcentaje de los electores ya tiene totalmente definido su voto? La encuesta de CIES Mori muestra datos reveladores sobre la volatilidad del voto en primera vuelta. Veamos los datos de la encuesta nacional. La pregunta planteada es ¿qué porcentaje del electorado que tiene totalmente decidido por quién votar? Datos no oficiales, fuente CIES Mori. Está totalmente decidido por quién votar el 44% del electorado. Podría cambiar su voto el 52% del electorado. No sabe, no responde tan solo el 4%. Este es el porcentaje del electorado que tiene totalmente decidido por quién votar. Reiteramos las cifras, el 44% está totalmente decidido por quién votar, el 52% podría todavía cambiar su voto y no sabe, no responde el 4%. El 52% de más de 7 millones de votantes no tiene definido todavía por quién votará. ¿Por qué es tan alto el porcentaje de electores que no tiene aún su preferencia electoral completamente definida a 35 días de las elecciones? Escuchemos a continuación a nuestros panelistas. Comenzamos con la ronda de preguntas hacia ellos. Por favor, Sebastián Michel, iniciamos con usted. Buenas noches. ¿Cuál es su opinión respecto a estos datos? Muy buenas noches a toda la audiencia de Unitel. Yo creo que hay un espacio muy grande, no solamente por los que nos mostraba la encuesta la anterior semana, en un 30% de indecisos,
que está muy claramente definido, en indecisos que están esperando que los partidos políticos nos pongamos serios y empecemos a proponer alternativas para superar la crisis, generar empleo y volver a la estabilidad que teníamos durante una década. Ahí hay un escenario muy interesante. Un segundo escenario interesante tiene que ver con el voto secreto, que yo creo que es un voto forzado por el temor y por la vergüenza. El temor porque vivimos en un régimen altamente autoritario con un hombre que juega a la violencia como Arturo Murillo. Entonces responder lo que vas a votar puede ser muy peligroso en la percepción de la ciudadanía. Y segundo, porque es un gobierno que ha desarrollado una guerra sucia muy fuerte y hace que alguna gente que ya tiene preferencia definida prefiera esconder su voto al momento de la pregunta. Pero en la encuesta que nos muestras hoy se abre un nuevo margen. Hay un gran margen de personas que pueden simpatizar con una propuesta, pero que no lo tienen muy claro. Aún se puede ir a convencer, a proponer, a dar alternativas de mejorar la situación económica en la que estamos viviendo al electorado que está tendiente a votar. Un ejemplo, hay un electorado muy débil en Carlos Mesa que yo creo que de alguna manera simpatiza y ya votó por nosotros alguna vez. Entonces creo que en este momento la forma de buscar una salida le puede dar que un voto muy inteligente, muy útil, puede ser resolver la crisis con la capacidad que tiene Luis Arce Catacora y que ya en gestión ha demostrado que ya tiene la capacidad y que puede dar respuestas al país para generar empleo, para superar la crisis y para volver a la estabilidad. Bien, son muchas las preguntas que tenemos para nuestros panelistas esta noche, así que les pido ser más concretos en sus respuestas. Si quisiera conocer ahora el análisis que hace de estos datos que le presentábamos Iván Arias, y también si quiere responder a Sebastián Michel a propósito de lo que dijo de Arturo Murillo, su colega, y también la gente en el gobierno. Muy buenas noches, un gusto estar acá ahora como autoridad pública, un honor. Me acuerdo del año pasado, los que hoy quieren volver con valentía, los que hoy quieren mostrarnos que van a salvar el país, temblaban. El primero, el que tembló y ni al primer cuetazo agarró su avión y se fue, Álvaro García Linera y Evo Morales junto con la señora Montaño. Picaron, pelaron, como dicen en el oriente. Y hoy se hacen los valientes. Luego le seguía en su sesión presidencial la señora la señora Adriana Salvatierra. Picó, renunció. Luego venía el señor Víctor Borda, renunció. Luego el señor Rubén Medinaceli, renunció. O sea, estoy hablando de los que tenían la responsabilidad de asumir en un momento de crisis, de una situación conflictiva para el país, cuando tenían la posibilidad, huyeron, se escaparon o renunciaron. La única mujer que en ese proceso no renunció y asumió su rol histórico, demostrando que tiene más pantalones que ciertos hombres, fue Yanine Áñez. Señora Sin medir consejos. Perdón, le preguntaba sobre el 52%. No, ahora voy. ¿Por qué voy? Ellos no tienen totalmente definido su voto. No, pero a eso voy. Quisiera saber cuál es su análisis. A eso voy. Es esta situación que lleva a que la gente todavía no tenga decidido su voto. Porque sabiendo que hemos encontrado un año muy duro para una mujer que ha tenido la voluntad de hacer las cosas, la gente no tiene decidido su voto. Por lo tanto, lo que ustedes sacan como conclusión no está nada dicho. Porque por un lado, los que se escaparon quieren volver, y por otro lado, otros creen que ya está todo dicho para ellos. Y más bien las encuestas nos dicen que hay una volatilidad, hay un alto grupo de indecisos y hay un alto grupo de personas que puede cambiar su votación. Es decir, la gente está evaluando, y por eso di este preámbulo. ¿Por qué la gente está evaluando con relación no solo a Yanine Áñez, sino a todos los candidatos? Porque, discúlpeme, en esta gestión nos tocaron todos los diablos y nosotros nunca le escapamos, nunca nos callamos y asumimos con valentía todos los desafíos. Empezando por mí, yo entré al ministerio en realidad por 2 meses y aquí estoy más de 8 meses. Pero nunca le saqué la jeringa. Nunca me dediqué solo a criticar, sino a dar la cara y a estar frente a la batalla.
Eso es lo que se hace uno cuando tiene responsabilidad, cuando tiene el valor civil de asumir los desafíos en función del bien común. Por eso la gente está tan volátil, la gente está pensando y está evaluando, y por eso quería dar estos elementos. Señor Ricardo Paz, el 52% del electorado no tiene totalmente definido por quién va a votar. ¿Podría cambiar su voto? ¿Cuál es su análisis? Bueno, primero muy buenas noches. Un placer estar con ustedes y con los televidentes de Unitel. Un saludo a quienes nos acompañan en el panel hoy día. Toda elección tiene una característica particular. Hay elecciones en las que lo que se juega es la renovación, el cambio, o hay elecciones en las que la gente es más conservadora, quiere mantener lo que tiene, en fin. En esta elección, lo que está muy claro, porque es la continuación de la elección del año 2019, es que hemos definido un esquema de polarización entre lo que significa el MAS y lo que significa la posibilidad de un cambio hacia un nuevo esquema político en el que las cosas sean diferentes al autoritarismo, al abuso de poder, al despilfarro, a la corrupción que significaron los 14 años del MAS. En 2019 la gente concentró su voto en una opción, en un candidato, en una alternativa que representaba Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana. En esta ocasión, después del fraude que hizo el MAS y de la situación tan incierta que hemos vivido durante estos meses, producto de la pandemia, etcétera, se desordenó un poco el tablero político. La incursión inopinada, inoportuna de la presidenta transitoria como candidata en estas elecciones provocó un desorden momentáneo. La irrupción de dirigentes cívicos que tuvieron protagonismo durante la caída de Evo Morales también contribuyeron a esa confusión. Pero poco a poco las aguas han ido retornando a su cauce y queda cada vez más claro ahora que la gente está esperando, o estaba esperando, creo yo, pero cada vez lo tiene más definido, quién es la mejor opción y quién verdaderamente puede cerrar el ciclo del movimiento al socialismo. ¿Quién puede ponerle un definitivo adiós a lo que ha significado el MAS y pueda abrir una nueva etapa de esperanza, de progreso, de desarrollo para nuestro país? Nosotros creemos que es Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana, pero será la población, será la gente la que finalmente defina en la concentración de su voto que esto repita lo que sucedió en 2019 y consolide definitivamente ese nuevo momento que debe vivir la sociedad boliviana. Gracias, Ricardo. Mi pregunta es Rolando Aróstegui. ¿Qué le dice este 52% y qué responde a Ricardo Paz a propósito de estos líderes cívicos que asegura desordenaron un poco el tablero? Bueno, nuestra historia nunca ha sido muy ordenada, pero sí ha tenido sentido de dirección histórica. Yo creo que vinimos a ver de que había una migración de votos y a ver algo tan complejo como las probabilidades futuras. Casi es hacer adivinanza. Entonces, por lo tanto, al ciudadano no podemos sojuzgarlo ni con una publicidad ni con una encuesta. Lo que sí necesitamos es que el ciudadano sea libre para elegir el 18 de octubre. Si no, estaríamos pecando contra la democracia. Hay dos cosas que en la democracia tenemos que mantener: la pluralidad, que es indispensable, y la libertad. Si no hay pluralidad y libertad y empezamos a
denostar el uno al otro quiere decir que nuestra democracia sigue en problemas, que no es de debate, es de ataque. Entonces, y lógicamente que el único que significa una renovación, que podrá decir que desordena, pero que no tiene un pasado que lo agobia, es lógicamente Luis Fernando Camacho. Entonces, ver la migración del voto depende de lo que los ciudadanos quieren. Si los ciudadanos quieren renovación, si los ciudadanos han pasado una transición tan difícil para cambiar el destino del país, entonces ahí está. Creo que Luis Fernando Camacho representa eso. Luis Fernando Camacho representa la clase media y el mestizaje que ha decidido tomar protagonismo en el país y quiere dejar atrás un indigenismo que nos dividió, las razas que nos quisieron separar y las culturas que siempre son visiones anteriores que pretenden buscar un futuro. Entonces, aquí lo que sí está claro es que hay una contradicción principal y hay un enemigo principal, y el enemigo principal es el retorno al pasado. Le agradecemos, señor Aróstegui, por esta intervención. Hemos escuchado posiciones distintas en lo político, pero no se han remitido lamentablemente de manera estricta a la pregunta. El 52% de los encuestados no ha definido su voto. Les pido, por favor, que sean un poco más concisos al momento de responder directamente a la pregunta que se les realice. Luego de haber visto los datos y también escuchado a los analistas sobre la volatilidad global, veamos qué tan sólida o frágil es la intención de voto de cada uno de los postulantes con mejor desempeño electoral. Y ahí tenemos los cuadros, Daniel. Revisamos los datos a continuación. Su voto por Luis Arce Catacora está totalmente decidido o podría cambiar. 26.2% es el porcentaje que tiene Luis Arce. 73% de ese porcentaje está completamente decidido por votar por Luis Arce. 27% podría todavía cambiar su voto. Esta pregunta solo se la hicimos, aclaramos, a los electores que dieron como opción de votación a Luis Arce Catacora, candidato del Movimiento al Socialismo. Seguimos con el análisis de los demás candidatos para conocer cuáles fueron sus resultados. Su voto por Carlos Mesa está totalmente decidido o puede todavía cambiar. Recordemos que Carlos Mesa tiene el 17.1% de la intención de voto. De este conjunto de personas, 43% está completamente decidido por su voto por Carlos Mesa y el 57% podría aún cambiar su voto. Seguimos revisando los principales candidatos según la intención de voto. Su voto por Yanine Áñez está totalmente decidido o podría cambiar. Del 10.4% de intención de voto que tiene Yanine Áñez, el 53% dice estar decidido por su votación, mientras que el 47% dice que podría cambiar de voto todavía. Estos son los datos no oficiales de las encuestas realizadas por CS Mori para la red Unitel. Continuamos revisando otro candidato y hablamos de Luis Fernando Camacho. Su voto por Luis Fernando Camacho está totalmente decidido o puede cambiar. Del 6.9% de intención de voto que tiene Luis Fernando Camacho, el 47% dice estar decidido de esa votación, mientras que el 53% dice que todavía podría cambiar su votación. Es momento de escuchar la opinión de los panelistas que representan a las 4 fuerzas políticas que lideran la intención de voto en el país. Empezamos con Sebastián Michel, por favor. Tradicionalmente, Evo Morales tenía un voto duro, por encima del 30%. En cambio, Luis Arce, según esta encuesta, tiene una intención de voto del 26%. De ese porcentaje, hay un 27% que podría no votar por él. ¿Por qué hay esa diferencia entre Evo Morales y Luis Arce Catacora?
Es una muy buena pregunta y creo que ahí hay una tendencia al voto escondido de la misma manera que la encuesta que nos mostraba la anterior semana. Creo que es claro el por qué tenemos el voto más duro comparando con todos los demás candidatos. Y la respuesta es porque estamos en sintonía con lo que está sufriendo la gente. La sensación de angustia, de enojo, de pena, de nostalgia por lo que tenía, por el país que tenía, hace que nuestra propuesta que tiene generar empleo, superar la crisis y volver a la estabilidad, tocar el tema agrícola, recuperar el tema gastronómico, la construcción, la minería, todos los sectores que se han visto dañados, hace que el 73% de la gente siga confiando plenamente en nosotros. Si usted ve, todas las demás candidaturas tienen un voto muy blando, porque su único tema es pegarle al MAS, que no vuelva el MAS, que no esté el MAS, que no gane el MAS, que no esté el MAS. O sea, es una propuesta muy poco inteligente para un país muy inteligente como Bolivia, con una cultura política superior al resto de la región, y no se va a dejar jugar con que yo le pego más fuerte, yo le hago más fuerte, yo le hago más juicios, sino está esperando una propuesta. Y hasta hoy, y usted puede ver en la primera ronda, pero también puede ver a todos los candidatos, nunca se han preocupado por lo que la gente está sufriendo: economía, crisis, pobreza. ¿Cómo cambiar hacia mejor a este gobierno de la crisis y el desempleo? Sigamos entonces, señor Ricardo Paz. Usted dice que Mesa es la única opción frente al MAS, pero esta encuesta señala que el 57% de su intención de voto podría cambiar a favor de otro candidato. ¿A qué atribuye la volatilidad de la intención de voto de Carlos Mesa? Bueno, confirma la hipótesis de lo que le decía hace un momento, ¿no? Hace un momento yo le decía que la gente no estaba completamente decidida para votar por una opción todavía, y que podía cambiar su voto porque el electorado está claramente polarizado y dividido. El 30% más menos está con el MAS y cerca del 70% está contra el MAS. Ese 70% que tiene varias opciones está esperando para tomar su decisión final, aunque claramente ya se van viendo indicios de hacia dónde va a ir esa votación. Nosotros creemos, por los datos de las encuestas, de la suya y de las otras encuestas, que eso está yendo nuevamente hacia Carlos Mesa, porque Carlos Mesa tiene un programa, tiene una propuesta de soluciones para el presente y para el futuro de Bolivia, sobre todo en materia de salud, pero, señor de economía. Paz, pese a lo que usted me dice, Carlos Mesa tiene la mayor volatilidad de todos los otros candidatos que hemos estado hablando, 57%. El dato es contundente. ¿Qué opina? Sí, no, es lo que le digo, si no estuviera Carlos Mesa, muchísima gente votaría por otra opción que no sea el MAS. Como pasa con los otros candidatos, como pasa con Yanine Áñez, como pasa con Luis Fernando Camacho. Pero Carlos Mesa está. Y como está, esa volatilidad no se va a producir. Señor Iván Arias, la candidata Yanine Áñez tiene 10.4 de intención de voto a nivel nacional y pretende hacer frente al movimiento al socialismo. Sin embargo, la encuesta dice que podría ceder el 47% de esta votación en favor de otros candidatos. ¿Tiene condiciones la señora Yanine Áñez para hacer frente a Luis Arce Catacora? A ver, cuando Gabriela dice no me están respondiendo la pregunta de por qué hay un electorado volátil, de por qué todavía el electorado no ha tomado su decisión. Yo estoy dando elementos de por qué no ha tomado todavía su decisión. Fíjese, en un momento de crisis, y permítame, ojalá se pueda ver este cuadro. Fíjese, en un momento difícil, no de bonanza, cuando el señor Arce mandaba hacer gastos insulsos, deuda, todo. En un momento difícil, Bolivia hemos sido el primer país en entrar en cuarentena. Por eso nuestra tasa de crecimiento no es tan alta comparada con otros países. Vayan a ver ustedes Perú, 12%. Vayan a ver ustedes Argentina, que hasta ahora no termina de salir. Vayan a ver Colombia, Ecuador, con más de 30.000 muertos, 700.000 personas. Lo nuestro es preocupante. Pero ¿por qué no hemos llegado a esos niveles? Porque tomamos medidas. Y entre esas, en medio de la crisis dimos bono.
El bono adecuado es en el momento oportuno. Y la gente lo está pensando, porque hay que hacerles recuerdo. Dimos el bono canasta familiar, el bono familia, el bono universal. Pero quiero decirle, ¿cuál fue la diferencia? Y quizás fue un error de la vieja politiquería. ¿Algún rato usted, Gabriela, amigos, han visto que en algún banco ha ido la presidenta a decirle, antes de pagarte el bono, grita viva Yanine? No. El señor o la señora que ha ido a cobrar ese bono sin necesidad de pintar de color verde los bancos, ha ido a cobrar. ¿Qué hubiese hecho el MAS? Evo Morales hubiese estado repartiendo los bonos y obligándonos a que gritemos viva Evo Morales y hubiese pintado los bancos de azul. Nosotros hemos devuelto a los municipios casi 2.000 millones de bolivianos que antes el gobierno les confiscó o que el gobierno no les quería dar. O hemos ido a algún municipio a decir, ¿sabes qué? Si eres de Yanine te vamos a dar, pero si eres del MAS, no. Cuando yo he recorrido el país a los municipios, yo no he ido a preguntar si eres masista o no. ¿Estás trabajando por la salud, sí o no? Y me he encontrado alcaldes masistas que hacían muy bien las cosas. Y les he dado la mano, los he felicitado, como he encontrado otros alcaldes que no necesariamente eran masistas, pero que hacían mal las cosas. Esto es pensar en el bien común. Por eso la gente está dudando. Y el señor Ricardo Paz, cuando nos dice, ya está todo dicho, no pues. O el señor Michel, también ya todos nosotros somos los ganadores. Es que ellos tienen dos modos. Así como hay el modo avión, el MAS tiene el modo intolerancia. Y eso la gente no quiere. La gente no quiere volver a la intolerancia, a la persecución, al uso abusivo del Estado. Señor Arias, no me ha respondido del 47%. ¿Está relacionada a esa volatilidad que yo pregunto? Sí, y pregunto. Y por eso le digo, ¿por qué la gente tiene más definida su voto comparado, por ejemplo, con Carlos Mesa hacia Yanine? Tiene el 53% contra el 47% que tiene el señor Carlos. ¿Por qué? Porque la gente también dice, ni el modo intolerancia del MAS, ni el modo Carlos Mesa, que supone el que nada hace, nada teme. Por eso la gente dice, claro, el que nada hace, nada teme. ¿Carlos Mesa qué es? Por eso su volatilidad de Carlos Mesa es tan alta, porque ese modo no le sirve. Y por lo tanto, no está todo dicho, Gabriela. Va a disculpar la explicación, pero quería contextualizarla. No está todo dicho y creo que la encuesta nos está diciendo, está el campo abierto. Hay que trabajar hacia ver cómo triunfamos las fuerzas democráticas en el futuro. Pregunta para el señor Rolando Aróstegui, para ir avanzando. El candidato Fernando Camacho tiene 6.9% de la intención de voto a nivel nacional. De este porcentaje podría ceder el 53% a otros candidatos. ¿Cuál es el papel de Luis Fernando Camacho en estas elecciones? Yo creo que se parte de una premisa falsa sobre la infalibilidad de una encuesta. Que yo sepa, el único infalible es el Papa y es en problemas de fe. Entonces, si ya nos dicen todo está concluido, entonces, ¿para qué haríamos elecciones? Yo creo que todo está por hacerse, todo puede cambiar. No sabemos si el fotógrafo es bueno o malo. Lo único que he escuchado hasta aquí, y tengo la virtud de no ser ni parte de la directiva de Creemos, ni portavoz. Eso me da la libertad para decirles que a los tres que he escuchado, me recuerdo a mi abuela que era tan sabia cuando decía, para estos casos, cada sargento cuenta su cuento. Y no se trata de eso, se trata de debatir de cara al país. Que no nos vengan pues ahora. Un instante, por favor, sobre la pregunta, señor Aróstegui. Cada panadero un momento, por favor. Su pan. Señor Aróstegui, para volver sobre la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el papel de Luis Fernando Camacho en estas elecciones, tomando en cuenta este 52% de la ciudadanía, del porcentaje de gente que va a votar por él, que todavía podría migrar su voto? Hablando específicamente de esta fotografía. Bueno, pues hay que ver si el fotógrafo ha resuelto el problema el 18 de octubre.
Le he dicho que la infalibilidad de una encuesta es una premisa falsa y creo que no me escuchó bien. Le vuelvo a repetir, todo está por hacerse. Quisiera que aquí unos no se digan las cosas más raras al otro, sino que propongan, que digan qué quieren. ¿Queremos mejor educación? Pues claro. ¿Queremos mejor salud? Pues lógico, ¿no? ¿Queremos que 11 millones de habitantes vivan felices? Pues claro que queremos. Pero esa es la propuesta. El debate ya en el fondo. ¿Cómo se hace para tener mejor educación, mejor salud y mejor productividad? ¿Cómo se hace para que no haya la corrupción, que es la peor forma de desinstitucionalización y de inseguridad ciudadana en democracia? No solamente que se roben la plata. Arostegui, gracias por la respuesta. Cada partido, está claro, es libre de decidir si acepta o no los datos que produce una encuesta, si pelea con el termómetro o ajusta su campaña electoral según los datos reflejados. Le preguntamos al señor Ricardo Paz, ¿coincide con esta visión del señor Arostegui? No, de ninguna manera, porque la verdad es que uno tiene que tomar con humildad los datos como vienen. Puede uno estar más o menos de acuerdo porque uno tiene siempre una expectativa superior a lo que le dicen las investigaciones, pero lo importante es asumir estas investigaciones como son, seguir trabajando, seguir proponiendo, seguir en diálogo con la gente para que la gente pueda pues tomar una mejor decisión. Bien, muchísimas gracias por esta ronda de respuestas. En este bloque vimos que Luis Arce Catacora tiene la intención de voto menos volátil y que Carlos Mesa tiene la más alta volatilidad entre los 4 principales candidatos. 10 de la noche con 31 minutos. Continuamos con Así Decidimos 2020 rumbo a las elecciones del 18 de octubre. Y como les adelantamos antes de ir a la pausa, a continuación vamos a conocer los resultados de la pregunta que se hizo a los encuestados que manifestaron su intención de voto por un candidato diferente al del Movimiento al Socialismo. La pregunta dice, ¿estaría dispuesto a cambiar su voto para evitar que el MAS gane las elecciones? 72% de los encuestados dijo que sí estaría dispuesto a cambiar su voto. 24% dijo que no estaría dispuesto, 4% dijo no sabe y no responde. Reiteramos que esta pregunta se hizo a todos los electores que optaron por una opción diferente a la del candidato del Movimiento al Socialismo. 72% de este universo dijo que estaría dispuesto a cambiar su voto para evitar que el MAS no gane las elecciones. 24% dijo que no estaría dispuesto, no responde, 4%. Pregunta para el señor Sebastián Michel. ¿Cómo interpreta estos resultados que muestran que hay una disposición de cambiar su voto con tal de que el MAS no gane las elecciones? Veo con mucha preocupación porque Bolivia necesita un sistema político para fortalecer su democracia. Y los 3 partidos que están disputando ese tercio de voto que nunca quiere votar por nosotros, que no ha votado en la Asamblea Constituyente del 2009, que no ha votado nunca por el MAS, está dividido en 3 partidos y ninguno de los 3 partidos les convence. En realidad, ese porcentaje no está votando por estos 3 candidatos por una propuesta, por un futuro, por felicidad, por productividad, por empleo. Está votando básicamente por una causa de odio, de rechazo, de reactividad. Y por eso es que es lamentable que los 3 candidatos no le proponen al país salidas a la crisis económica, sino solamente se preocupan de mostrarse ante los medios quién sobornó a los comandantes, quién dio el golpe en realidad, quién es más malo, quién hace más abusos a la justicia, quién se hace llamar la atención con más organismos internacionales, por abusos en la justicia, por los procedimientos mal hechos. Entonces, entre los 3 candidatos están peleando un 33% del electorado.
porque yo concuerdo, hay un 33% de gente que siempre vota por nosotros y que está convencida con la dureza del voto que usted ha mostrado en las encuestas. Un 33% que está indeciso esperando la mejor propuesta a partir de la crisis y un 33% que está disputado por los tres candidatos, que está buscando básicamente quién le pega más fuerte al MAS, quién ofende más, quién es más racista, quién es más antiindígena, quién hace más burlas de nosotros y nada más. Entonces me parece que ellos deberían empezar a madurar y empezar a darle una propuesta al país y que la gente, ese 33%, vote enamorada, con futuro, con proyección, con esperanza y no con odio. Señor Aróstegui, ¿qué le responde al señor Sebastián Michel acerca de estos datos y estas referencias? Claro, qué desgracia que el señor Michel tenga dependencia política de la Argentina. Yo quisiera que fuera de La Paz, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba. Entonces, cuando se piensa con esa cabeza ajena, es muy difícil que le vaya bien. Pero sobre todo está proponiendo lo imposible, una renovación que no hizo en 14 años. Está proponiendo querer hacer lo que pudo hacer con dinero y ahora quiere hacer la magia sin dinero. Entonces, pongámonos de acuerdo, ¿no? Creo que debemos tener la firmeza de la democracia, la libertad y la independencia política de cualquier sistema alejado de nuestra patria. Y si alguien escapó, no fue porque lo hizo bien, fue porque lo hizo mal. Porque generó corrupción, desinstitucionalizó, nos hizo tener miedo. Y hubo alguien que luchó y dijo viva la libertad. Esos 21 días, con esa fortaleza de Luis Fernando Camacho. Pero ahora dice, hay que hacer un nuevo proyecto. Este país del Estado plurinacional fracasó en 14 años, hay que darle vuelta a la hoja. Hay que hacer el nuevo Estado. La nueva visión de Bolivia, que parta de los departamentos, que no parta ni de las razas ni de las culturas. Lo más grande, lo más institucional, lo más antiguo que tiene la patria son sus 9 departamentos. Entonces, esos 9 departamentos tienen que ser los símbolos de la unidad y la grandeza. Le agradecemos, don Rolando Aróstegui, por esta intervención. Queremos conocer ahora la opinión sobre este dato en particular de Ricardo Paz. Adelante. Gracias, Gabriela. Es un dato de lo más relevante, es un dato muy importante porque nos define con absoluta claridad, nos confirma la hipótesis de que esta elección es una elección polarizada entre los que quieren que vuelva el MAS con todo lo que eso significa y los que quieren un cambio, los que quieren abrir una nueva etapa. Tan claro es esto que el 70% de la gente que no va a votar por el MAS está dispuesta a cambiar su voto. ¿Sabe qué significa eso? Voto útil, voto inteligente. La gente va a concentrar su voto en aquel candidato que crea que le puede ganar al MAS y que le represente verdaderamente una alternativa de superación y de cierre al capítulo del MAS. Sebastián Michel insiste en creer algo que ya no existe más, que era una realidad hace algunos años. Eso de los 3/3, evidentemente fue en las elecciones de 2005, 2009, 2014. Pero en 2019 eso se rompió definitivamente. 2019 marcó que el 70% del país está contra el MAS y solo el 30% está a favor del MAS. Ahora el MAS está todavía aún más disminuido. Y lo que resta es que la gente
vuelva a concentrar su voto en aquella opción seria, responsable, de futuro, de esperanza, que le represente el fin del ciclo del MAS y la apertura a un nuevo ciclo político de esperanza en Bolivia. Señor Iván Arias, 72% del electorado que va a votar en contra al MAS podría cambiar su voto para evitar que el MAS gane las elecciones en primera vuelta. ¿Qué es lo que tendría que hacer Yanine Áñez, por ejemplo, para enamorar a este 72% que podría todavía cambiar el voto? Primero, a ver, veamos, el MAS, ¿por qué la gente no quiere y está dispuesta a cambiar su voto para que el MAS no sea gobierno? Porque el MAS no ha renovado, sigue siendo autoritario, sigue fomentando, por ejemplo, bloqueos donde nos ha dejado sin oxígeno, no le importa la democracia, líderes que deberían retirarse no se retiran, sigue teniendo un discurso confrontacionista. Es decir, la gente está, 72% de este país está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que no vuelva esta opción, a no ser que se renueve. Y en el MAS hay corrientes democráticas que no han tenido cabida y esas corrientes tienen que emerger. Pero bueno, ¿qué pasa con la oposición democrática o con las corrientes democráticas? Este 72% es una llamada de atención muy fuerte. Es muy fácil para el señor Ricardo Paz decir, ese 72% va a venir para nosotros. Es la conclusión más chistosa que he escuchado. No hay tal. Lo que la gente nos está diciendo, y aquí vuelvo a preguntar allá a los estrategas, si la frase que acuñamos en mayo del año pasado cuando estábamos en las calles, y otra cosa que quiero también decir, porque ahora andan arrogándose quién paró a quién, al señor Evo Morales. No, señores, ¿saben quién paró a Evo Morales? Millones de jóvenes que salieron a las calles, millones de mujeres que salieron a las calles, padres acompañando a sus hijos, esos. Y que después hubo liderazgos que jugaron su rol importante en cada momento, por supuesto. ¿Cómo vamos a negar el liderazgo de Carlos Mesa en su momento electoral? O el liderazgo del señor Camacho, sería absurdo. O el liderazgo de Yanine Áñez. Todos, pero detrás de esos líderes, sin gente, sin pueblo, serían nada. Entonces yo acuño aquí, pregunto especialmente, porque yo estoy en gestión pública, pero los que están haciendo política, e incluido a los estrategas de Yanine Áñez. La frase que acuñamos en mayo del año pasado en las calles, los que estuvimos en las calles, o nos unimos o nos hundimos, ¿tiene vigencia o no tiene vigencia? Esa frase, ese eslogan, ese mensaje del o nos unimos o nos hundimos, ¿ya no tiene sentido? ¿O vamos a seguir haciéndonos los locos? Los que no queremos que vuelva la intolerancia, los que no queremos que vuelva la persecución, ¿no vamos a ser capaces de unirnos? Para quedarnos con esa frase, si nos aclara, por favor, ¿qué es lo que quiere decir exactamente con esto de si nos unimos o nos hundimos? ¿Cuál es el contexto? El contexto es bien fácil, las encuestas dicen. Las encuestas señalan que el señor Mesa no se mueve porque bajo el modo, el que nada hace, nada teme, la gente no tiene confianza, por eso tiene tanta volatilidad. Y los otros candidatos tampoco están generando una gran confianza, pero lo que muestra que el conjunto, cuando al país le dices, si hubiera una alternativa que realmente permita evitar que Evo Morales se vuelva, el 72% dice sí. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Señores, júntense, únanse. Y eso no quiere decir necesariamente, porque ya sé que quizás me va a preguntar, que se bajen. No es bajarse, es ubicarse. En este contexto necesitamos a Carlos Mesa, necesitamos a Camacho, necesitamos a Yanine Áñez, necesitamos a todos los sectores que creen que es posible conseguir y mantener la libertad y la democracia, porque además Iván es muy
muy contradictorio. Todo se puede hacer, depende cómo, Iván. Pero no me vengan aquí con decirme que viene el lobo. No, el lobo está en Buenos Aires. Y no es el lobo de San Francisco de Asís. Es un lobo malo que no volverá. Entonces, eso es lo que hay que representar. Evidentemente hay una contradicción principal entre una visión de libertad y de democracia y una visión interna por la pluralidad que tiene la democracia, que tenemos distintas visiones del mismo país y del mismo problema. Y no es tan categórico de nos unimos o nos hundimos. Primero ya los derrotamos. ¿Cómo se hace la unidad? Todo se puede hacer, depende cómo. ¿Qué propone? ¿Cómo pretende hacer esa unidad desde Creemos? Bueno, mire, uno de los dilemas políticos más grandes que tiene el político, que es un dilema moral además, es no proteger la verdad para que triunfe. A veces la verdad tiene que estar escondidita. Así estuvo escondido Camacho en La Paz hasta que derrotó al dictador. Una idea concreta planteada por Iván Arias: o nos unimos o nos hundimos. ¿Qué es lo que dice Ricardo Paz al respecto? Bueno, yo con amabilidad y respeto le quiero recordar al señor ministro que esa frase él la acuñó el año 2019. Él decía que si los partidos y los políticos no se unían, nos íbamos a hundir. Pero no sucedió eso. El 2019 el pueblo forjó la unidad, la ciudadanía forjó la unidad en la base y concentró su voto en un candidato, en este caso en Carlos Mesa. Hoy hay 8 candidatos, la anterior vez había 9. La gente sabiamente y con inteligencia va a volver a concentrar su voto, porque a la gente no le interesa lo que hacen finalmente las cúpulas políticas, lo que decidan los políticos ahí arriba con sus propios intereses. La gente va a concentrar su voto para abrir un nuevo ciclo político en Bolivia, un ciclo de esperanza, de desarrollo y de progreso que cierre el ciclo de corrupción, de abuso de poder, de despilfarro que significa el movimiento al socialismo. Eso va a suceder ineluctablemente, independientemente de lo que crean los políticos o de lo que crean las personas que creen que las soluciones se dan en la cúpula y no en la base de la sociedad. Señor Ricardo Paz, entonces usted está descartando unirse con el resto de los opositores al MAS, en la primera vuelta me refiero. Gabriela, en la política hay tiempo para todo. Hubo un tiempo para hacer las alianzas, hubo un tiempo para hacer los acuerdos, se hicieron todos los esfuerzos, tanto en 2019 como en 2020. Hicimos esfuerzos denodados para conseguir una unidad entre los partidos políticos de las fuerzas. No se pudo. Hay demasiados intereses particulares, demasiada mezquindad. No nos queda otra que confiar nuevamente en la sabiduría y en la inteligencia de la ciudadanía, del pueblo, para que ellos concentren su voto. Ese 72% que dice, voy a cambiar mi voto para evitar que vuelva la corrupción, el despilfarro y el abuso de poder del MAS. Muy bien. Para continuar corto, por favor, Sebastián Michel, ¿qué responde acerca de este debate que se ha generado acerca de una posible unidad en torno a los que no quieren que vuelva Evo Morales, o el MAS más bien, al poder? Digamos que ellos tienen razón, que el MAS tiene menos del 30%. No entiendo entonces por qué la desesperación de los tres de querer concentrar el voto de gente que no los quiere, que no conoce su propuesta, que no tiene fe en ellos, solamente por necesidad. Si la hipótesis que maneja tanto
Yanine Áñez, Camacho, como Carlos Mesa, de que no tenemos ni el 30%, ¿cuál es el problema de que Camacho tenga su bancada en Santa Cruz, que tenga su representación? Él expresa un liderazgo fuerte ahí. ¿Qué tiene de malo que Carlos Mesa tenga su bancada en La Paz, en Oruro, alguito en Cochabamba? ¿Qué tiene de malo que Yanine y los partidos políticos tradicionales que la acompañan, Solvo, Unidad Nacional, Adrián Oliva y otros partidos más, Rubén Costas, tengan su bancada, si al final igual nos van a ganar? Si la hipótesis de ustedes es cierto, este debate es ocioso, salvo que lo que están planteando sea una falsedad y pretendan generar una idea que no existe. Pero si en verdad tenemos menos del 30%, no debían atacarse de esa forma. Cada uno tendrá pues una representación decente. Tendrán todos una representación, si igual nos van a ganar después. Honestamente, este es un debate absurdo. Si el dato fuera cierto y lo que ustedes plantean fuera cierto, no tiene que haber ese debate. Es un debate ocioso. Bien, muchísimas gracias. Pregunta ahora para Ricardo Paz, Iván Arias y Rolando Aróstegui. El 72%, decíamos, está dispuesto a modificar su voto con tal de que el MAS no gane las elecciones. ¿Qué proponen los candidatos contrarios al MAS para que este electorado le favorezca con su voto? Comenzamos con Ricardo Paz. Nosotros proponemos a la ciudadanía, al pueblo, un plan de soluciones para el presente y el futuro de Bolivia, que atienda principalmente la salud y la economía, que son los problemas más graves que tenemos en este momento. La crisis sanitaria producto del desastre que nos dejó el MAS, sumado al coronavirus y la pandemia, con su secuela de desempleo, de crisis económica, de problemas económicos, son los dos principales problemas que tenemos que enfrentar en adelante los bolivianos. Y para ello nosotros tenemos un plan. Tenemos un plan en que una vez que logremos superar la pandemia haciendo lo que no se hizo durante este tiempo, vayamos al tratamiento gratuito para el cáncer y a mejorar la infraestructura en salud. Y en materia de empleo, proteger los empleos que todavía se han salvado y generar empleos a través de emprendimientos y de apoyos concretos en áreas que hasta ahora no han sido desarrolladas para crear una economía de base ancha, diversificada, una economía que aproveche la economía naranja, la economía verde, el turismo, la gastronomía, las energías limpias, renovables, las ventajas comparativas que tiene Bolivia. Ese proyecto, ese plan, esa propuesta, creemos nosotros que nos va a permitir que la gente vea en nosotros la propuesta más seria y concentre su voto para cerrarle el ciclo al autoritarismo, a la corrupción, al abuso de poder, al despilfarro del MAS y abra un ciclo de esperanza y de futuro para todos los bolivianos. En este contexto, Ricardo Paz, ¿cómo queda el Congreso dividido y el MAS con un solo bloque fuerte? ¿No es importante buscar una unidad para evitar esa situación? Sin duda, Gabriela, como le decía hace un momento, hubo un tiempo para hacer alianzas preelectorales, se hizo los esfuerzos, no se consiguió lamentablemente por la mezquindad de las cúpulas políticas. Ahora, cuando la gente concentre su voto en una opción, que creemos que vamos a hacer nosotros, vamos a tener una fuerza parlamentaria muy fuerte, muy poderosa. Pero si además hay otras fuerzas democráticas que consiguen representación en el Parlamento, por supuesto que tenemos que hacer unidad con ellos. Por supuesto que tenemos que llevar adelante una unidad postelectoral para tener un gobierno fuerte que pueda enfrentar la crisis sanitaria y la crisis económica. Señor Iván Arias, Ricardo Paz dice que no importa si el Congreso entra dividido. ¿Cuál es su opinión? Es que la diferencia con Ricardo Paz, el señor Aróstegui, al cual respeto mucho, Rolando, y bueno, Sebastián Michel también, es que ellos están con planes. Nosotros estamos haciendo.
en una situación re difícil, en una situación donde el petróleo ha llegado a casi cero, donde las materias primas han bajado, y no la época de bonanza que tuvo el MAS, que despilfarró. Nosotros estamos haciendo, y los datos lo muestran, fíjense, en la caída del PIB del Perú, 12%, Brasil 8%, México 7%, en plena crisis, nosotros manteniendo, hay un decrecimiento, pero al 5.9%, no estamos hablando, estamos haciendo. Hemos creado el Fondo de Reactivación Económica para que no se pierdan empleos, 110.000 empleos hemos mantenido. La tasa de desocupación es la quinta en Bolivia, la de Bolivia en América Latina comparada con otros países. Es decir, no tenemos planes, estamos haciendo. Esa es la diferencia entre hablar, mirar, ¿no? Y simplemente criticar. La peste, hemos cometido errores, ¿cómo no? Pues voy a decir que no. Sería absurdo. Pero discúlpenme, los niveles a que hemos llegado, el nivel de sacrificio de tanta gente, del gobierno mismo. ¿Ustedes ven el señor Erostegui? Yo tenía que pelear contra gente del MAS en el campo que decían que la peste no existía, que la peste era un invento, o todo el bloqueo que nos hacían en el Chapare. Y nosotros hemos tenido que batallar contra eso. Y contra un Congreso, ¿no? Que primero la gente nos propician huelgas de hambre, nos matan de hambre y luego sacan un bono contra el hambre y no quieren aprobar los créditos. A pesar de eso estamos haciendo. Entonces, la diferencia es entre unos que tienen planes y otros que estamos haciendo. Dígame, ¿dónde se dio en tiempos del MAS, en plena bonanza, el crédito 1, 2, 3 al 3%? ¿De cómo lo hemos sacado eso? Simplemente bajando el encaje legal, y 3.500 millones se puede sacar para un crédito para que usted pueda comprar lo boliviano. Es decir, estamos haciendo, y en poco tiempo, además, con tremendo conflicto. Entonces nosotros no tenemos un plan, ya tenemos cosas, y por supuesto hay que pensar en el largo plazo, y es por eso que estamos acá. Entonces yo creo que en todo caso, termino acá en esta intervención, hay que recoger ideas de todos, porque entre todos necesitamos salir. El tiempo que se viene, sea cual fuera el gobierno, es muy difícil. Es un tiempo muy crudo, todas las economías están en recesión y por lo tanto aquí no hay salvadores. Simplemente que tenemos que ponernos de acuerdo. Y su pregunta era correcta. ¿Qué hacemos con un parlamento? ¿Qué hacemos con un parlamento que sea ahora como el que está ahora? Si no se trata de llegar al gobierno, hay que conquistar el poder. Y el señor Sebastián Michel es muy inteligente. Dice, no, pero ¿para qué se preocupan? Que tenga el Carlos Mesa, que tenga su bancadita, que tenga, claro. Así, atomizados, a él le conviene, porque él va a tener una bancada mucho más fuerte. Es inteligente la idea, pero por supuesto está jugando a la separación, a la división, que es lo que le favorece a ellos. Pero vuelvo a decir, no basta llegar al gobierno, hay que tener el poder, porque el tiempo que se viene es un tiempo muy difícil, muy duro a nivel de la economía mundial, y además con la probabilidad, como estamos viendo en Europa, de que la pandemia se reactive, se reavive. Lo estamos viendo en el Beni, está volviendo a reavivarse, está volviendo a aparecer gente. Entonces, se vienen tiempos difíciles y nos necesitamos entre todos, necesitamos tener un parlamento que coadyuve al Poder Ejecutivo, que no lo bloquee, necesitamos concertar con la sociedad civil una serie de medidas que nos lleven adelante y no le prometamos planes, sino que ya veamos lo que estamos viviendo día a día. Gracias, Iván. En la misma consulta para Rolando Aróstegui, Ricardo Paz dice que no afectaría tener un parlamento donde la oposición al MAS esté dividida, que ya hubo un tiempo en el que se pudo haber trabajado las alianzas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero quiero decirle a todos que el factor democrático en Bolivia se parece a las rieles. Puede ir paralelo, pero llega a la misma estación. Lo que sí tenemos que reconocer en esta entrevista es que don Sebastián Michel se ha quejado permanentemente de su soledad. Y la soledad es lo inverso a la solidaridad. Entonces, están solos y por lo tanto tienen problemas hasta de identidad de proyecto. No lo he escuchado que me hable de los orígenes y las culturas
de la raza perversa que nos quiso dividir y de las culturas que nos querían separar. Y la otra cosa, con el respeto al señor ministro, lo he escuchado muy confuso. No sé dónde empieza el gobierno y dónde empieza el candidato. Y esas confusiones son perversas. No le voy a hablar de la capacidad del gobierno porque el pueblo ya tiene su opinión. Pero lo que sí le tengo que repetir es que no trate de justificar un gobierno y lo confunda con el candidato. Si es que queremos mirar el futuro, miremoslo con aprensión, con renovación, con la capacidad de la gente que mire de frente, que sea valiente y que sobre todo pueda transformar la historia de este país. Por eso es que creo en Camacho, por eso es que creo en Creemos, porque es lo nuevo que ha venido a asentarse para generar un nuevo espacio democrático de libertad, de grandeza y de felicidad. Muy bien, muchísimas gracias, señora Aróstegui. Tenemos que avanzar con el programa, si decidimos, rumbo a las elecciones de octubre del 2020. Los siguientes datos muestran posibles escenarios de migración de los votos válidos y a quienes beneficiarán o afectarán estos cambios de preferencia. Para explicarnos y exponer estos resultados es momento de entrevistar a José Luis Galvis de CIES Mori. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es la importancia de hacer este análisis, José Luis? Buenas noches, Gabriela. En realidad, el análisis de la migración del voto es fundamental para poder entender cómo se puede modificar el escenario electoral, porque parte por medir cuál es la fuerza que tiene cada candidato respecto a lograr quitar votación de sus contrincantes. Ese es lo principal. Y hay que recordar para esto de que los candidatos pueden cambiar su votación a partir de tomar o convencer a los indecisos, esa es una fuente, y la otra es lograr quitar votación a sus contrincantes. Eso es lo que mide la migración del voto, Gabriela. Perfecto. Por favor, explíquenos también cómo se hace este análisis. Muy bien. Primero partimos por preguntarle a la población, a todos los que nos dijeron su intención de voto, le preguntamos cuál sería su segunda opción de votación por si dejaran de considerar a su candidato preferido. Eso nos permite tener una posibilidad de cambio de voto. Pero para el análisis, bien que está en el escenario, recordemos la intención de voto de la encuesta, porque de aquí parte el análisis. Podemos observar, solo para recordar, que Don Arce Catacora alcanzó un 26,2% de intención de voto. Don Carlos Mesa, por su parte, también obtuvo 17,1%. La señora Yanine Áñez, 10,4%. Y el señor Luis Fernando Camacho, 6,9% de intención de voto. Para fines de análisis hemos agregado al conjunto de los otros candidatos que tienen hasta 7,3% de intención de voto. Ahora, esto es muy relevante. Todas las variables residuales, le llamamos, los votos en blanco, nulo, voto secreto e indecisos, suman un total de 32,1%. La primera parte que necesitamos hacer para el análisis es distribuir ese 32,1%. Y logramos con ello los votos válidos, que ya lo publicamos la anterior semana. Teniendo los votos válidos, recordemos ahí, Don Arce Catacora tendría 37,3%, el señor Mesa 24,2%, la señora Yanine 14,4% y el señor Camacho 12,4% y el conjunto de los otros candidatos 11,7%. A esto le llamamos proyección de votos válidos y sería el escenario más probable dada la fotografía, Gabriela. Claro, perfecto. Entonces, ¿este escenario de votación podría cambiar? Definitivamente puede cambiar. Ya distribuimos los votos de indecisos y también reporcentualizamos con los votos blancos y nulos. ¿Qué puede cambiar? ¿Qué puede suceder para cambiar este escenario? Bueno, justamente la migración del voto. ¿Cuál es la fuerza
que tiene cada uno de estos candidatos para lograr quitarle votación a los demás y cuánto puede ceder de votación es lo que permite este análisis. Analicemos caso por caso. Permíteme empezar por don Arce Catacora. Luis Arce, perfecto. Perfecto. Miren, él tiene originalmente en proyección de votos válidos 37,3, pero podría quitar 3,1 puntos a don Carlos Mesa, 0,6 a la señora Yanine, 0,2 al señor Camacho y de los otros candidatos 1,7, lo cual significa en el agregado total que la fuerza de migración de voto que tiene le puede dar hasta 5,5 puntos adicionales a lo que ya tiene. Pero no es correcto directamente agregar y decir esto es lo que va a sumar directamente a su votación, porque así como capta votación del resto de los candidatos, también cede votación. Perfecto, por eso tenemos que analizar candidato por candidato. Correcto. Sigamos entonces con Carlos Mesa. Perfecto. Analicemos a Carlos Mesa. En su proyección de votos ya alcanza 24,2 puntos. Y la fuerza de tracción electoral que tiene le puede permitir, por ejemplo, alcanzar 5 puntos de Yanine Áñez, 4,1 del señor Camacho, 2,2 del resto de los candidatos y hasta 6 puntos del señor Arce, lo cual suma 17,3, que representa la fuerza o tracción electoral que él podría tener. También debo recordar, obviamente, que eso es lo que puede captar, pero también termina cediendo votación. Perfecto. Esa es la dinámica electoral, Gabriela. Perfecto. Pasemos ahora a Yanine Áñez. Perfecto. Analicemos a la señora Yanine Áñez. Ella parte con 14,4% de votos válidos. Y lo que puede captar es 3,2 del señor Camacho, 0,9 de los otros candidatos, 1,9 del señor Arce y 5,1 puntos del señor Mesa. El agregado total o su fuerza de migración de votos suma 11%. Perfecto, podría ceder, aclaramos también nuevamente, de ese 11%. Puede también, y lo hemos visto con cada uno de los candidatos, no el porcentaje particular. Es correcto, así pasamos como ahora capta, cede. A la situación de Luis Fernando Camacho. Gracias. Veamos la tracción electoral de Fernando Camacho. Él parte con 12,4 puntos de proyección de voto, puede captar 1,7 de los otros candidatos, 0,4 del candidato Arce, 2,5 del candidato Mesa y 3,4 de la candidata Yanine Áñez. Y su tracción de votación lo que puede captar es hasta 8 puntos y también cederá una parte de su votación. Perfecto. Ese es el escenario de migración del voto en el fondo. Que en el fondo es cómo van a convencer al electorado que aún no ha definido su voto. En realidad, esta es la fuerza con la cual pueden arrebatar una parte de la votación de sus contrincantes, además del convencimiento de los indecisos. Perfecto. ¿Listo? ¿Podría cambiar esta correlación de fuerzas? Definitivamente va a cambiar. ¿De qué depende que cambie? Depende esencialmente de cuál es el perfilado de liderazgo que tienen, pero también de la lectura que hace la población del momento político que se está viviendo, cuál es la narrativa política que plantean las campañas y cómo plantean responder a los problemas que la población está sintiendo en este preciso momento histórico. No sabemos exactamente cómo va a quedar el escenario hacia el final. Esta elección está abierta, apenas la campaña comienza, pero lo que sí sabemos es que esa proyección de votos que hemos presentado es la que tenemos si la elección hubiera sido la semana pasada. Exacto. Gracias, José Luis, por toda esta explicación detallada y estos datos importantes sobre la migración del voto. Y tras conocer estos datos, escuchemos a continuación el análisis de nuestros invitados. Señor Iván Arias, por favor, ¿qué le dice estos datos acerca de la atracción que tienen los diferentes candidatos del voto de otros candidatos? Creo que ratifica una vez más, a diferencia de lo que decía algún panelista, que ya está todo dicho, que esta es una pelea entre dos. No, aquí la volatilidad y la posibilidad de que un voto se pase a otro candidato es muy alta, y especialmente entre las fuerzas democráticas. Entonces no está todo dicho. El mismo MAS, y me sorprende cómo hay una migración entre el MAS y
y Comunidad Ciudadana muy parecida. Hay mucha gente del MAS que votaría por Comunidad Ciudadana y del MAS que votaría que mejor dicho, Comunidad Ciudadana votaría por el MAS. Pero por el otro lado, la cosa está muy peleada, o sea, por lo tanto no está cerrada. Entonces yo creo que por eso la gente está en este 52% todavía de capaz de ir y en un 72% buscando en las fuerzas democráticas alguna alternativa. Es decir, la gente está que no está de acuerdo con el modo intolerancia, que es del MAS, no está de acuerdo con el modo de Carlos Mesa, que es el que nada hace, nada teme, y creo que está buscando el modo trabajo y dedicación total por la democracia y la libertad. Creo que es el modo que está buscando la sociedad, no solamente en las fuerzas democráticas, sino también reclamándole al MAS de que por favor deje de encubrar a personas que, por ejemplo, como el señor Loza, que ahora está reemplazando a Evo Morales, la intransigencia, la amenaza, es decir, no le hace bien esos liderazgos al MAS, le hace tremendo daño, le hace que en vez de acercarle y llevarlo adelante, lo hace caer, le ha hecho caer 7 puntos. Entonces, yo creo que en el mismo MAS hay una efervescencia de corrientes democráticas que deberían tener su lugar. Pero bueno, no, el MAS es una realidad, está ahí, ¿no? Y mientras el país le siga reclamando una renovación democrática, creo que le va a ir mejor. Por el lado de la oposición, señores, el pedido es, por favor, pónganse de acuerdo. Hay una causa común, hay un bien común que debemos defender y que debemos profundizar. Para eso hemos salido a las calles. Para eso hemos estado con diferentes liderazgos en cada momento. Y no crea, señor Ricardo Paz, que la historia se repite. Se repite a veces como tragedia. Y si el año pasado ustedes eran el voto que se aglutinó, pero era un momento coyuntural, pero ese voto fue el que posibilitó que Camacho después liderice las movilizaciones y lo que después que Yanine Áñez asuma el desafío. Es decir, fue una triada, no es que el voto en sí mismo ya había logrado todo. Si no había el señor Camacho, estaríamos reclamando el voto. Ahorita seguramente hubiese habido segunda vuelta. Y si el señor Camacho no venía y no generaba lo que generaba, no había presidente si es que Yanine Áñez no aceptaba. Es decir, si se escapaba como nosotros. Sí, creo que es este conjunto que el país está reclamando. Lo hicimos entre todos, volvamos a hacer todos el mismo esfuerzo y la misma actitud heroica que tuvimos el año pasado. Gracias, Iván Arias. Vuelvo a pedir, por favor, a todos nuestros panelistas respuestas más concretas para que podamos avanzar. Y ahora mi pregunta va a Ricardo Paz. ¿Qué responde sobre este dato de migración de voto que acabamos de presentar y también sobre lo que acaba de decir Iván Arias? Bueno, es un dato confirmatorio muy contundente de la hipótesis que yo estaba manejando. Carlos Mesa tiene una atracción de voto, para decirlo en palabras de José Luis Gálvez, de 17.3, el triple que cualquiera de los otros candidatos. Quiere decir esto, para que la gente lo entienda, que el techo de Carlos Mesa es 41, o sea, podría llegar a 41. Habría que ver luego el piso, pero los otros candidatos tienen una atracción de voto de 5, de 4, no recuerdo muy bien, pero ninguno llega a la tercera parte de la atracción de voto de Carlos Mesa. ¿Qué significa esto? Para que la gente nos entienda. Significa que Carlos Mesa es la segunda mejor opción para todos los demás candidatos, incluido el MAS. Incluido el MAS, para la gente que todavía dentro del MAS cree en la democracia, que todavía cree que puede haber una alternativa de decencia y de esperanza en el país, la opción es Carlos Mesa. Y de las otras tres candidaturas, de las otras dos candidaturas de las fuerzas democráticas, está clarísimo. La opción que la gente reconoce como la única que le puede ganar al movimiento del socialismo es Comunidad Ciudadana y Carlos Mesa. Esto se irá confirmando en la medida que pasen los días. Ojalá que no haya la tosudez de la anterior vez del 2019. Yo sigo escuchando lamentablemente estas voces como el año pasado, que eran comprensibles el año pasado, de la gente de demócratas que decían, no, ya van a ver, la próxima semana vamos a subir, Carlos Mesa se va a caer en picada. En fin, no podemos seguir
sin seriedad. El tema es muy importante, el país necesita un gobierno muy fuerte, y aprovecho cortito para hacer una aclaración. En ningún momento yo he dicho que no me importa ni es importante que la oposición llegue dividida al Parlamento. No, yo he dicho que no va a llegar dividida. Yo he dicho que la ciudadanía va a concentrar su voto en una opción, y la fuerza parlamentaria del que elija la ciudadanía, que nosotros quisiéramos y creemos que va a ser Comunidad Ciudadana, va a ser muy fuerte, más fuerte que el MAS. Mayoría en la Asamblea Legislativa. Gracias, Ricardo. La misma consulta, por favor, para el señor Aróstegui. ¿Qué le dicen estos datos de migración del voto de cara a las próximas elecciones? Bueno, la verdad es que un ciudadano que entiende lo que ha dicho el señor Gálvez es medio grave, ¿no? Porque habla de un flujo, de un MAS masificado. Bueno, el corrido lo dirá, recién se está largando la carrera. Yo no soy profeta, yo soy político. Yo sé que se puede hacer. Yo sé que Luis Fernando es capaz de vencer a cualquier adversidad democrática. Sabemos que tenemos un adversario principal, que está solo, pero no por eso no deja de ser peligroso. Hay que hablarle a su gente para que haga un profundo acto como San Agustín de conversión política y democrática. Y bueno, la pluralidad es parte. Está empezando la carrera. Yo voy a apostar por Luis Fernando Camacho, igual que la mayoría de los ciudadanos. Creemos en el futuro y sabemos que es posible. Se derrotó una vez con el pueblo, otra vez con el voto, se derrotará la desidia, la impostura. Nada de mirar al pasado para que convertirnos en estatuas de sal. Miremos adelante, somos el futuro. Muchísimas gracias, don Rolando Aróstegui. Ahora, Sebastián Michel, ¿qué opina sobre la migración del voto? Primero, creo que confirma básicamente lo que habíamos hablado al principio. Hay 3 espacios de voto disponible. Un primer voto es el voto secreto, que yo estoy convencido que es un porcentaje básicamente que le pertenece al movimiento al socialismo, porque sabe que Luis Arce ha demostrado que tiene la capacidad para manejar la economía del país, para generar crecimiento y empleo. Es lo que ustedes dicen en la encuesta de un voto secreto, es un voto que ya está definido por nosotros, que está asustado y está avergonzado por la guerra sucia. Un segundo espacio de indecisos que están esperando una propuesta clara, no odio. Queda claro que la guerra sucia, narcoterroristas, todas esas cosas que nos han dicho, no afecta, no les ha dado ganancia. Están esperando lo que Luis Arce sabe hacer, una propuesta para la agricultura, una propuesta para la gastronomía, una propuesta para los hoteleros, una propuesta para los mineros, una propuesta para el país, para que vuelva a tener la inversión pública de siempre. Cómo superamos la crisis y cómo generamos empleo. Creo que en ese lugar de indecisos tenemos grandes oportunidades. Y también tenemos grandes oportunidades en este flujo migratorio. Mucha de la gente que ya votó por nosotros está dudando hoy día entre Mesa y volver con nosotros. Nosotros les planteamos salir de la crisis. No le planteamos odio, no le planteamos esto, no le planteamos voten por nosotros, no por la propuesta que tenemos, no por el futuro que ofrecemos, no por lo que fuimos y por lo que demostramos, sino solamente para que no gane alguien. Eso es estafa. No estoy diciendo por qué tiene que votar, no estoy dando una razón de votar esperanzado. La única razón por la que quieren que voten por él es esa. Y finalmente, bien que Rolando Aróstegui tiene claridad de que somos sus rivales.
porque ustedes han sido los que han sobornado comandantes. Eso no se hace en democracia. También son nuestros rivales, pero el pueblo los va a castigar con su voto y prácticamente van a desaparecer de la democracia. Porque ustedes representan eso, soborno a los comandantes, violencia, muertos. Y cuando has dicho la raza maldita que está queriendo hacer no sé qué, demuestran exactamente lo que son. Nosotros vamos a ir con amor, le vamos a dar esperanza al país, alegría, vamos a retornar a vivir felices, a reencontrarnos entre bolivianos, a ser prósperos, a ser un país que tenía futuro. Nosotros vamos a seguir proponiendo al país. No vamos a caer en el juego de ustedes de hablar de otros temas que no sea crecimiento, que no sea desarrollo, que no sea igualdad, que no sea reducir la pobreza. Gracias, Sebastián Michel. Muchísimas gracias. Permítame que le responda el señor Aróstegui, lo aludió de manera directa. Por favor, cortito su respuesta. Bueno, imagínense, nos ofrecen uno que 14 años manejó la chequera de la patria, que giró 31 millones de dólares para que teóricamente hayan unas barcazas chinas y no existen. ¿Dónde está el dinero? ¿Eso es honestidad? ¿A cuánta gente persiguieron? ¿A cuánta gente mataron? ¿Cómo sodomizaron al Poder Judicial y a las instituciones de defensa? Qué gran rebeldía la del Ejército y la Policía. Son dignos de Bolívar y Sucre. Saben mirar el futuro mejor que ustedes. Yo sé que ustedes, agobiados en su derrota, tienen que tener problemas hasta psicológicos. Luis Fernando Camacho tiene la mirada limpia, capaz de derrotar a cualquier impostura, junto al pueblo. Y el pueblo no es minusválido, el pueblo sabe elegir lo mejor, sabe elegir su camino de libertad, sabe elegir su camino de felicidad, sabe elegir también su camino de honestidad. Para que no haya. Gracias, Rolando. Gracias por su respuesta. Amigos, los datos que acabamos de presentar reflejan hasta ahora una elección abierta y con escenarios aún poco definidos hacia el 18 de octubre. Con la migración del voto abordamos los posibles escenarios electorales en caso de haber alianzas entre los frentes opositores al MAS o en caso de no existir ningún tipo de acuerdo. Cerramos este bloque del programa y agradecemos la participación de los representantes de los 4 frentes políticos que están primeros en la intención de voto. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hacer una brevísima pausa y al retornar hablaremos de las elecciones sin la participación de Evo Morales. Tendremos un nuevo panel de analistas que darán a conocer su opinión sobre este proceso político. Se lo presentamos a continuación. Susana Seleme, politóloga y comunicadora social, escribe y hace análisis político en televisión. Erika Brockman, psicóloga y cientista política, ocupó cargos públicos, docente y consultora. Jorge Richter, es politólogo y analista con enfoque en descripción político y social. A pesar que esté en otro país, él sigue estando para nosotros. Pero después de 31 años no se lo va a ver participar en una contienda electoral. No, todo lo contrario, porque él todo coordina, trabaja, las ideas, las propuestas y además el trabajo que hizo con las obras sociales del país, la economía, la producción, tantas cosas que hizo en el país, pues eso no se olvida nunca a la gente. A la oposición les afecta, a nosotros nos beneficia. Yo creo que beneficia o debería beneficiar a todos y al sistema democrático, y después de 31 años, como no, estamos necesitando de nuevos liderazgos. El bloque democrático debería asumirlo esto como un desafío para formular precisamente propuestas alternativas que suponen también liderazgos alternativos. Y en el caso del MAS, tienen que hacer un profundo análisis autocrítico de lo que les ocurrió
del colapso que se produjo, del descalabro que sufrieron. Pero su actitud era siempre hasta ahí mal. Primero ha expulsado a Filomón Escobar, opiniones constructivas le daba, tampoco me aceptó. Tenemos que trabajar todos los exdirigentes, incluso los masistas tienen que cambiar de actitud. Evo Morales ya no debería que imponer desde Argentina a su candidato también. Debería que ser elegido en Bolivia. El 18 de octubre serán las primeras elecciones sin Evo Morales después de 31 años. La pregunta para nuestros panelistas: ¿cómo afecta a la campaña del MAS la inhabilitación de Evo Morales en este proceso electoral? Señora Erika Brockman, comenzamos esta noche con usted. Bien, más adelante vamos a estar con ella. Señor, por favor, Jorge Richter, si nos puede responder, ¿cómo afecta a la campaña del MAS la inhabilitación de Evo Morales en este proceso electoral? Gabriela, Daniel, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, la inhabilitación del señor Evo Morales y la no presencia también en el país puede entenderse en una primera lectura como si esto constituyera algo fundamental, pero en los hechos reales lo que hay que hacer es asentar la mirada en un país que es muchísimo más complejo de lo que los anteriores panelistas han descrito. Observar y mirar, le decía, lo que significa la composición del voto, en primer lugar. En segundo lugar, la presencia en Bolivia de una enorme corporatividad plural y social como forma de organización del núcleo social que está en el sustrato de la sociedad boliviana. Y en tercer lugar, hay que observar también con mucho detalle el entramado de fidelidades y de solidaridad que se produce al interior y de manera interconectada también de esta corporatividad social. Todo ello actúa de forma simultánea en diferentes frentes y esto le confiere a la votación del movimiento al socialismo una característica por lo ocurrido en noviembre del pasado año, pero también por 17 años de tradición de un proceso histórico acumulativo, le confiere un voto que tiene características identitarias, conciencia social, factores étnicos raciales, elementos ideológicos y un fuerte empoderamiento político producto de la visibilización de los años anteriores, visibilización en el escenario de la acción política y de la vida social, que es muy, muy importante. Esto significa, y de alguna manera también explica, Gabriela, Daniel, lo que podemos observar en las encuestas, que el movimiento popular en el país, que no estaba en crisis la corporación, que lo que estuvo en crisis en noviembre fue la estructura política partidaria de la cúpula dirigencial del MAS, que son cosas absolutamente diferentes. Y en ese sentido, le decía, esto explica que puedan estar primero en la intención de votos, pero además que tengan esa capacidad enorme de movilización que estamos empezando a ver en los diferentes escenarios electorales, de movilización electoral. Bien, gracias. La pregunta para Susana Seleme, por favor. ¿Cómo afecta a la campaña del movimiento al socialismo la inhabilitación de Evo Morales en este proceso electoral? Bueno, muchas gracias. Hola, hola Daniel, hola Gabriela. Ante todo, tengo que expresar mi asombro porque en el anterior segmento los representantes de los partidos políticos redujeron la democracia a una cuestión numérica, como si la democracia fuera solamente números. Por favor, la democracia es elecciones, claro que sí, pero es sobre todo política. ¿Y qué es la política? La política es el debate, la política es el diálogo, la política es la discusión, la política es la discrepancia
entre las ideas de las diferentes fuerzas políticas frente a unas elecciones que son el 18 de noviembre, y sin embargo, ahora, a menos de 35 días, no hemos visto ni un debate, ni una propuesta, y sobre todo lo que me asombra es que los derechos humanos ausentes de este país, cuando fueron conculcados durante 14 años sistemática y sistémicamente. ¿Qué quiere decir que Evo Morales no esté en estas elecciones en este momento? Bueno, voy a utilizar una frase de la religión católica, una bendición. Si utilizo otra frase de otra creencia, puedo decir que es muy bueno para la democracia boliviana. Pero aquí hay un detalle que es lo que a mí me indigna. Y me indigna ¿por qué? Porque Evo Morales ha violado los derechos humanos de una manera sistemática y sistémica. Y por último, aparte de haber matado a gente en Porvenir, La Calancha, Hotel Las Américas, etcétera, etcétera, haber vaciado las arcas del Estado, haber desinstitucionalizado la democracia en el país, haber roto el tejido social que desde 1982, después de haber recuperado la democracia de las dictaduras militares, se reconquistó, lo hizo pedazos. Porque ahora no hay un tejido social. Cuando 72% de la gente piensa cambiar su voto del MAS a otro partido, está hablando de esa ruptura. Y nos estamos olvidando de señalar a Evo Morales como un depredador sexual y como un hombre que ha cometido estupro con una muchacha que tenía 14 años en su momento. Por favor, ¿de qué derechos humanos hablamos? Entonces, resulta que hay derechos humanos que no son tan humanos, al punto de que la dignísima Human Rights Foundation dice que lo que se ha dicho de Evo Morales y de lo que se lo pretende juzgar es un exceso. Habrá que preguntarle a uno de esos señores de la Human Rights Foundation si tuvieran una hija o una nieta o una parienta, si alguien de 61 años comete estupro con ella. Por favor, debatamos las cosas que son necesarias. Es necesaria debatir la crisis sanitaria, es necesario debatir la crisis económica, es necesario debatir la crisis política, es necesario debatir la crisis social, pero también es necesario puntualizar en el debate político los crímenes cometidos por Evo Morales. Y los crímenes cometidos durante sus 14 años no son el mismo crimen cometido por el estupro que está tipificado en el Código Penal, en la Constitución Política del Estado y en muchas leyes. O sea que, por favor, hablemos sin hipocresías de lo que le importa a la gente. A mí como mujer me importa, y a todas las mujeres nos importa, y a la presidenta Yanine Áñez también le importa. Le agradecemos, Susana Seleme, por esta respuesta. Ahora sí escuchamos a Erika Brockman, por favor. Son las primeras elecciones sin Evo Morales como candidato. ¿Cómo afecta a la campaña del MAS la inhabilitación de esta persona? Buenas noches. Yo creo que es un efecto absolutamente beneficioso
que Evo Morales esté ausente en la campaña. Durante todo este momento nosotros hemos estado viendo a toda una táctica de espectacularización. Su inhabilitación no ha sido nada más que un show que sirve para victimizarse. Pero creo que es importante señalar que en este momento, cuando se ve a Evo Morales y cuando se ve a su suplente en la lista encabezando Cochabamba, a los senadores, nos damos cuenta de que ese 70 y tantos % de gente que no quiere volver a ver al MAS al frente del gobierno ha de reforzar sus opiniones, porque es el señor Loza que no solamente ha dicho que va a hacer la vida imposible con una actitud absolutamente antidemocrática, ¿ya?, al próximo gobierno, como diciendo que no va a respetar los resultados que diga el soberano. Eso por un lado. Y por el otro lado, es este mismo señor Loza el que se ufanaba y presumía de que iba a presentar cholitas para que se diviertan con los ministros. Por favor, estamos yendo ya en la misma línea, que no es solamente Evo Morales, parece ser toda una cultura política que se ha instalado en la cúpula del poder. Son varios los diputados, los ministros, los representantes indígenas y también el presidente de la Asamblea Legislativa de Chuquisaca. Todos aquellos han cometido abuso sexual, han cometido todos esos delitos, se ha normalizado ese tipo de actitudes y eso es lo que nos tiene que preocupar. Es una pena que este tipo de denuncias recién estén saliendo de debajo de la alfombra porque eran voces y eran secretos a voces en los pasillos del poder. Y qué pena que sale en un momento electoral, porque siempre en un momento en que se ha judicializado tanto la política, que este tipo de cosas se desvirtúan en el camino, pero algún momento la justicia va a tener que pronunciarse respecto a estos temas. Por otra parte, quiero señalar que en el caso concreto de Evo Morales juega dos canchas, juega con dos códigos. Por un lado, pide habilitarse como candidato a senador, y por el otro lado, no renuncia a su condición de asilado, está haciendo un trámite de refugiado. Eso significa que su proyecto de vida no está ya en el lugar donde se inscribió, ya no está en la Villa 14 de septiembre. El proyecto de vida de Evo Morales ha sido tomar el poder y perpetuarse en él, y le ha ido mal. Ha sido una toma del poder fallido, una estrategia fallida de toma del poder que el pueblo boliviano le ha arrancado. Yo creo que su presencia es verdaderamente tóxica. Va a seguir siendo jefe de campaña. No hay duda de que en su lista de candidatos, en su lista de candidatos al Parlamento, a la Asamblea Legislativa, existen varias personas que son incondicionales al mandato del caudillo. Lamentablemente no ha entrado ese círculo relativamente blando que podría entrar a un proceso de conversión o de reflexión crítica respecto a todo lo que ha pasado. Y respecto a la tesis de Jorge, que hay un gran tejido social corporativo que estaría sustentando la democracia boliviana y la fortaleza del MAS pese a la ausencia del caudillo, yo quisiera señalar que la hipercorporativización, que no solamente se ve en las trillizas, y yo hablo de las trillizas fundadoras del MAS, no son movimientos sociales, son burocracias sindicales que se han envilecido con el poder, que han confundido su rol de representación social con el ejercicio del poder. Creo que es fundamental en este momento darnos cuenta que ese corporativismo se ha exacerbado a través de prácticas clientelares, y cuando una sociedad empieza a vivir de la lógica clientelar en su relación con el poder, quiere decir que algo está mal. Algo está muy mal. Pero lo bueno de todo esto es de que cuando estamos transitando hacia un próximo ciclo de la democracia, estamos entrando a un proceso que es el postevismo. El postevismo, que puede ser una oportunidad para la democracia
y una oportunidad para que todos nos volvamos a mirar. Yo quisiera escuchar de parte de todos y de cada uno de los candidatos cuál ha de ser su plan para hacer justicia, no venganza, no revancha, para desmantelar esta práctica tan nociva de la detención preventiva. Y hablando de Human Rights, sería interesante comunicar a la gente de que justamente esta institución está observando el carácter draconiano de las leyes que Evo Morales ha instalado respecto a lo que es la figura del terrorismo, etcétera. Hoy día él está siendo juzgado con sus propias leyes, las propias leyes que quería implantar a otros. Son draconianas y eso se lo puede ver en el nuevo Código Penal cuando se define terrorismo, cuando se definen todos los delitos contra el Estado. Son hechos a la imagen de un MAS autoritario. Y hoy día resulta Gracias, Erika Poropán, por la respuesta. Le vamos a pedir, por favor, a nuestros analistas. Estamos ya entrando a la parte final del programa, por lo que vamos a pedirles que sean un poco más concretos con estas últimas respuestas. Invertimos la pregunta. Empezamos por Jorge Richter, por favor. ¿Cómo repercute la inhabilitación de Evo Morales como candidato en los partidos contrarios al movimiento al socialismo? Bueno, Daniel, lo que está absolutamente claro es que en el país se ha instalado un clivaje claramente identificado por dos bloques, el bloque MAS, el bloque anti-MAS. Y a partir de esto se realizan todo el diseño no solamente de los ejes discursivos, sino también de la visión estratégica, de las miradas políticas, de la confección de su caminar y andar electoral. Ustedes han podido observar, no solamente en el bloque anterior, también ahora hemos tenido estas referencias que son permanentemente relacionadas a lo que significa, ya ni siquiera es el MAS, sino la presencia del señor Evo Morales. Había un artículo de Edmundo Pasoldán muy interesante donde señalaba que el post-evismo todavía no es tan post y que este clivaje lo tiene como actor principal, bien o mal, esto es lo que está existiendo. Yo siempre he señalado que esto se denomina y se llama el factor Morales, y que todos los actores políticos del centro hacia la derecha hacen relaciones permanentes a lo que significa el movimiento al socialismo, pero fundamentalmente la persona del señor Evo Morales. En ese sentido, hay que, en el análisis, no en la visión de evocaciones que nacen de las ansiedades y de los deseos de lo que quisiéramos ver construido en algunos casos. En el análisis político, los elementos y los datos objetivos que se instalan en el escenario demuestra que los factores identitarios, que la corporatividad, que puede tener algunos elementos de los que ha señalado Erika, pero es muchísimo más amplio de lo que dice Erika, es plural, es diversa y tiene formas que superan a lo que significa la estructura política del movimiento al socialismo, porque en realidad lo que tiene es una alianza en tiempos políticos electoral. Gracias, Jorge. Ahora bien, sobre Perdone, continuemos por favor con Susana Seleme. La misma pregunta, nos queda poco tiempo por favor y queremos saber en 2 minutos cuál es su opinión con respecto a la repercusión de esta inhabilitación de Evo Morales como candidato en los partidos contrarios al MAS. A mí me parece que la sociedad boliviana ha recuperado la decencia. ¿Y qué es la decencia? La decencia es el buen comportamiento, es la honestidad, es la solidaridad, es la forma en la que uno puede valorar los derechos humanos. Al no estar Evo Morales, yo creo que gana la sociedad boliviana y por supuesto también ganan los partidos políticos que van a terciar en estas elecciones el 18 de noviembre. Pero en realidad hablan de, claro, de respeto a los otros, hablan de que sí son
muy proclives a respetar la alteridad, pero la verdad es que yo no creo que sea suficiente en una democracia perder la decencia de admitir, seguir hablando de un hombre como Evo Morales, que ha cometido todos los delitos que ha cometido. Será el líder del MAS. No sé si podemos hablar de post-evismo o no de post-evismo todavía, pero el hecho de que Evo Morales no esté en estas elecciones, de verdad que es una ganancia neta para la decencia de la democracia. Gracias, Susana. Para finalizar, por favor, la opinión de Erika Profan en 2 minutitos. ¿Cuál es el efecto que tendría esta inhabilitación de Evo Morales en los partidos políticos contrarios al MAS? Bueno, yo creo que uno de los efectos va a ser que Evo Morales se ha atribuido a él el monopolio de la representación de los indígenas originarios campesinos. Y creo que ese monopolio no le pertenece ahora a nadie. Los pueblos indígenas originarios, campesinos, han cambiado, han mutado, ven otra perspectiva en la democracia y por lo tanto tienen el derecho a ser plurales. Es por ese motivo que ahora que no van a estar capturados de una manera corporativa, de una manera absolutamente servil y de vasallaje, se abre una gran oportunidad para que hoy día ese cambio de inclusión se exprese en todas y cada una de las fuerzas políticas que tienen que arropar también y atraer a ese pueblo diverso que es parte de nuestra sociedad. Gracias, Erika, y gracias a todos nuestros panelistas. Hemos llegado a la final de esta edición especial de Así Decidimos. Tuvimos un programa en el que revisamos datos importantes sobre la intención de voto de los bolivianos. Conocimos la postura de los frentes en carrera y cerramos con un debate sobre la inhabilitación política de Evo Morales. Lo invitamos a que nos acompañe en la próxima edición de Así Decidimos de cara a las elecciones del próximo 18 de octubre. Esté atento a nuestros avances por la red Unitel. Que tenga muy buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche en Así Decidimos 2020. Gracias a Entel Bolivia, la fibra que nos une. CarMax, 15 años respaldando tu Hyundai. Así decidimos.